Prosiguiendo con la descripción de la norma IEC 60848, que describe completamente el graph-set como un sistema para la descripción de procesos secuenciales. Vamos a abordar algo importante, que son las estructuras básicas con las que se pueden describir los procesos secuenciales. Hay tres estructuras básicas, como en el ejemplo que tengo aquí a la derecha. Este es un proceso netamente lineal, como este, donde está en la etapa inicial 1, al ser verdadera la condición del pulsador S0, activa la etapa 2, activa la salida Q00. Esta condición significa, de la receptividad significa el pulsador S1 o S4 pasa de la etapa 2 a la etapa 3. En la etapa 3 no hace ninguna acción por el momento. Al llegar a la etapa 2, S2, perdón, activa la etapa 4, activando la salida 2, y pulsando S3 nuevamente regresa a la etapa 1. Este es un graph-set netamente lineal, procesos netamente lineales que pueden describir cualquier situación. Existen procesos que se pueden describir a través de estructuras alternativas, como este. Tenemos una etapa inicial, en este caso la 6, y hay dos posibles caminos, o este o este. Son mutuamente excluyentes. Hay que tener previsto de una manera física o a través de programación que en ningún momento estas dos receptividades se cumplan al tiempo. Entonces, de la etapa 6 se puede ir a la etapa 7 con la condición S6 y S7. En este caso, todas las señales S serían pulsadores normalmente abiertos. Quiere decir que inicialmente en esta condición hay un cero lógico y un cero lógico. Al pulsar los dos, en la condición I, se va a la etapa 7 activando esta salida. Esta salida también activa una temporización y después de que se cumpla esta temporización se va para la etapa 9, activando la salida 2. De la única manera que puede avanzar nuevamente a la etapa 6 es pulsando S8. Estando en la etapa 6 y queriendo irse para la etapa 8, debería pulsar S6 y S8. Activa la etapa 8, desactiva la etapa 6, se ejecuta la salida 4, al pulsar S9, desactiva 8, activa 10, activando la salida 5, y para regresar nuevamente a la etapa 6 se pulsa S10. Se va a la etapa 6. Mientras que hay procesos que tienen que representarse a través de estructuras simultáneas. En este caso, la sintaxis de una estructura simultánea tiene que respetarse de la siguiente manera. Hay una etapa que puede ser, en este caso es una etapa inicial o puede ser cualquier etapa. Al cumplirse una condición, lanza inmediatamente y se ejecutan dos etapas simultáneamente, la 14 y la 15. Sin embargo, al igual que en la estructura alternativa, en este ejemplo solamente se mostraron dos caminos opcionales, o este, pero puede ser una estructura que tenga múltiples caminos alternativos, o esta que tenga múltiples secuencias simultáneas. Solamente se diagraman dos para explicarlo de una manera didáctica. Entonces, la estructura simultánea permite iniciar dos procesos, como su nombre lo dice, simultáneamente. Sin embargo, para poder salir de esa estructura, necesariamente el proceso que termine primero tendrá que esperar al otro o a los otros. Es decir, si el proceso de la izquierda termina primero en la etapa 18, tendría que esperar a que este proceso terminara en la etapa 19 para poder pulsar S0 y regresar nuevamente a la etapa
12. Entonces, cualquier proceso secuencial se puede describir con una combinación de estas tres estructuras. Y son múltiples y miles y millones de posibles combinaciones que se pueden dar de estas tres estructuras para representar un proceso. Es decir, que una persona tiene múltiples formas de hacer lo mismo de diferentes maneras. Aquí por lo menos hay un graph que lo denomino genérico, en donde podemos ver que tiene una etapa inicial y se abre inmediatamente una estructura alternativa. En este caso, las receptividades asociadas a las transiciones son pulsadores normalmente abiertos. Entonces, en la etapa inicial, estando en la etapa inicial 1, avanzará hacia la etapa 2 si se pulsa S1, activando la luz 1. Avanzará a la etapa 3 solamente si se pulsa S2, activando la luz 2. Aquí se presenta en la etapa 3 una... Bueno, entonces, estando en la etapa 3, se enciende la luz 1. Estando en la etapa 3, se presenta una estructura alternativa. O voy para la etapa 4 o se va para la etapa 7. ¿Cuándo se va para la etapa 7? Si dejo pasar cierto tiempo. Se va para la etapa 7. ¿Y cómo hago para pasar de la etapa 3 a la etapa 4? Pulsando S1 y S2. Miremos este camino. Voy a ir a la etapa 4. En la etapa 4, activo la luz 1. Al pulsar S3, voy a la etapa 5. De la etapa 5 pasa inmediatamente a través de esta estructura simultánea a la etapa 11 y 12, porque le estoy poniendo una condición que siempre sea verdadera. O aquí podría haber cualquier tipo de sensor, temporizador o cualquier condición que se considere pertinente para poder entrar en la estructura. Entonces, ya estando de la etapa 5, se cumple esta condición, se va para la etapa 11 y 12. Allí se encienden la luz 1, 2 y la 3. Para pasar de la 11 a la 13, a través de un flanco ascendente de S1. Estando en la etapa 12 a la etapa 14, se puede pasar a través de un flanco ascendente de S2. Estando en la 13 y la 14, al pulsar S4, se va nuevamente a la etapa 1. Este graph genérico, denominado así, porque simplemente a través del uso de unos pulsadores, puedo gobernar, encender o apagar unas luces. Tiene una finalidad didáctica, pero lo que se hace con este graph se puede aplicar a cualquier proceso de automatización secuencial. Entonces, ¿qué sucede si tomamos el camino, la etapa 2, 3 y la etapa 3 activa un temporizador y después de ese tiempo se va a la etapa 7? Recuerde que al activarse la etapa 7 tiene que haberse desactivado la etapa 3. De la etapa 7 solamente se puede avanzar a la etapa 5 pulsando S1 y S3. Quiere decir que si pulsas S1 y S2 o S1 y S4 no se va a cumplir, solamente S1 y S3. Va para la etapa 5 y ejecuta exactamente lo que ya se había descrito. Estando en la etapa 1, puedo tomar el camino hacia la etapa 7 pulsando S2. De la etapa 7 nuevamente, al cumplirse esta condición, se va para la etapa 5 y se ejecuta nuevamente, volvemos a la etapa 1. O vamos a la etapa 3, a la etapa 8, pulsando S3, en el cual se da la acción de la luz 3. En la etapa 8 se abre una estructura alternativa, o se va para la etapa 9, o se da un salto y se vuela en forma de bypass la etapa 9 y 10, y se pulsa S1 y se llega nuevamente a la etapa 5. Es decir,
Se pueden dar saltos hacia etapas que están adelante, o se puede inclusive dar saltos o reenvíos a etapas que están detrás. Entonces, esto es un graph set genérico que representa cada una de las estructuras lineales, alternativas, simultáneas. Aquí podríamos ver un resumen de los principales símbolos y reglas del graph set. Entonces, todo graph set tiene que tener por lo menos una etapa inicial. Los cuadrados que tienen un número dentro se llaman etapas. Las etapas iniciales tienen doble cuadrado. Las condiciones asociadas a la transición se llaman receptividades. Esas receptividades pueden ser una combinación de cualquier tipo de sensor. Eso pueden ser entradas, pueden ser temporizaciones, contadores, pueden ser los mismos bits de las etapas. Aquí dice, cuando llega la etapa 2 se desarrollan las acciones A, L y M. Cuando está en la etapa 2 y se cumple la señal A, entonces se activan inmediatamente 3 y 5 y se desactiva la etapa 2. Se ejecuta B y C. Para pasar de la 3 a la 4, se necesita que se cumpla B, la entrada B, y que no esté la etapa 5. Quiere decir que necesariamente este graph se tiene que avanzar primero. Para que él avance de 3 a la 4 tiene que estar en la etapa 6. Quiere decir, no estar en la etapa 5. Y aquí considera que la acción que se necesita, la condición que se necesita para avanzar de la 5 a la 6 es un flanco ascendente de la entrada C. Estando en la etapa 4 y 6, se puede avanzar a la etapa 7 con la entrada D. Estando en la etapa 7 activa, se va a desarrollar las acciones E y N. Ahora se abre inmediatamente, dependiendo del estado en el que esté la entrada E, que puede ser, en este momento podría ser un selector. Si el selector está en 1, tomará el camino 8. Si el selector está abierto, entonces habrá un 0 en la entrada, y al negar el 0, entonces esta condición será verdadera, habrá un 1 y se irá para la etapa 10. Consideremos que el selector E está cerrado, hay un 1 y se va para la etapa 8. Entonces ejecuta la acción F y al cumplirse la condición F minúscula va a la etapa 9, activando G. Ahora, el proceso puede seguir de la 9 a la 13 si se dan las condiciones G y que no esté H. O se va a devolver a la etapa 8 si está G y H. Estando en la etapa 9, si se cumple G y que no esté la entrada H, se va para la etapa 13. En la etapa 13 se activa una temporización de 45 segundos y esto quiere decir que pasa un tiempo después de la etapa 13, 45 segundos, y se va nuevamente a la etapa 1. Si dado caso llegamos a la etapa 7 y el selector E está abierto presentando un 0 en la entrada del PLC, ese 0 se niega, entonces llega a la etapa 10. En la etapa 10 va a ejecutar la acción H, pero solo si está la condición U. Ahora, estando en la etapa 10, va a avanzar a la 11 si está I y J, activando la salida I. Pero si está en la etapa 10 y se da como válida la condición I y que no esté J, pues entonces se presenta un salto y se va de la 10 a la 12, activando J, y cuando se presente la condición L, nuevamente va a la etapa 13. Recuerden que para todos los casos, el flanqueo de una transición activa la siguiente etapa y desactiva la anterior.
una transición no se valida hasta que no estén activas las etapas anteriores. Es decir, yo no puedo avanzar de la 4 y 6 a la 7 si no están la 4 y la 6, todas las anteriores. Y cuando se dé el flanqueo, entonces se va a activar, se desactiva 4 y 6 y se activa la 7. Así es que trabaja el GraphSet. Ahora, cuando se vaya a dibujar un GraphSet, ya sea en un software como el FluidSim 4.2 o superior, o cualquier otro software como el Automation Studio, o lo hagamos a mano, tenemos que respetar la sintaxis, la forma de hacer las estructuras. Y la forma correcta de hacer las estructuras es la que se ha mostrado en los ejemplos anteriores y la que se está mostrando exactamente en esta. Entonces, en este gráfico muestra diferentes casos en los cuales se muestra la forma correcta para dibujar las diferentes estructuras del GraphSet, es decir, la sintaxis correcta. Es decir, para dibujar una divergencia y o para generar diferentes caminos simultáneos a partir de una misma condición, esta es la forma como es. La etapa anterior, cualquiera que sea, una condición, puede ser una combinación de señales, y se activan todos los caminos posibles, 2, 3, 4, 5. Pero no es posible que le pongan aquí condiciones ni nada. Debe ser esta la forma. También para salir, esta es la forma que se debe utilizar. Todas las etapas finales de cada uno de los caminos. Y si se cumple esta sola condición, avanza a la siguiente etapa. Cuando se abre una divergencia o caminos alternativos, está la etapa y significa o si se cumple C2 se va para la etapa 2 o si se cumple C3 se va para la etapa 3. No es correcto que se ubique aquí ninguna condición. Para el cierre de una convergencia o, entonces aquí están la condición. Estando en la etapa 1, si se cumple C1 se va para la etapa 3. O si se había pasado a través del camino y llegamos a la etapa 2, si se cumple C2 va para la etapa 3. Los saltos condicionales son prácticamente una derivación de lo que es una divergencia O, porque estando en la etapa 1, si se cumple C1 se va para la etapa 2, o si se cumple C2 se va para la etapa, en este caso podría ser la etapa 4. Así se debe hacer. Entonces, al dibujar los GraphSet, por favor, es bueno mirar la forma correcta, la sintaxis de escritura de ellos. Y aquí por lo menos una repetición, lo que les decía. Puedo entrar a la etapa 1, si se cumple esta condición voy para la etapa 2, si se cumple esta condición voy a la etapa 3, pero si estando en la etapa 3 se cumple la etapa, se cumple C2, vuelve nuevamente a la etapa 2. Los saltos y los reenvíos o repeticiones deben indicarse con alguna flecha para decir cuál es la orientación. Es importante que le pongan flechas a los saltos y a las repeticiones, a los bucles que van hacia atrás, para poder indicar cuál es el flujo de la información. Ahora, lo anterior se complementa con esto y dice que es algo incorrecto. Incorrecto es hacer esto. Esto es algo incorrecto. Esto no se permite. Esto no está permitido en una abertura de una estructura simultánea. Estos dos no se permiten. Esto no está correcto en un cierre de un cierre de una estructura simultánea. Esto no es correcto en una abertura de una bifurcación OR. Al plantear soluciones de automatización usando la norma IEC 60848, es decir, describiendo la situación de automatización con GraphSet,
es necesario que evitemos realizar graph que se consideren inseguros o graph que vayan a llegar a estados que no se puedan, digamos, cumplir o avanzar. Como por ejemplo este que está aquí. Estando en la etapa inicial 0, se cumple esta condición, se activa automática simultáneamente la 1 y la 3. Al cumplirse esta condición, se va para la etapa 2. En este caso estaríamos en la etapa 2 y la etapa 3. En la etapa 3 hay que decidir o la etapa 4 o la etapa 5. Si se decide por la etapa 4, entonces quedará la 2 y la 4 activa y con esta condición se va a ir a la 6. Entonces estoy en la etapa 6, pero ya no es posible que se active la etapa 5 porque la etapa 5 era una opción desde la etapa 3 y se optó por la etapa 4. Quiere decir que este GraphSet no va a poder avanzar a, si se cumple esta condición, volver a la etapa 0, porque es un GraphSet inseguro. Es decir, llega a un punto de bloqueo o un punto donde no se va a cumplir. Recuerden que la estructura simultánea avanza cuando están activas la etapa 6 y la etapa 5. Igualmente ocurre si se activa esta señal y se activa la etapa 1 y la 3. Con esta condición se va a la etapa 2. Pero estando en la etapa 3, si se activa esta señal, llega a la etapa 5, entonces quedaría el programa entre la etapa 5 y la etapa 2. No pudiendo avanzar en ningún momento hacia la etapa 6 porque no es posible que se active la etapa 4. Entonces hay que evitar este tipo de situaciones. El GraphSet se fundamenta en unas reglas de evolución, es decir, en unos principios directores a través de los cuales se cumple la lógica de ellos. En este caso, la regla número 1, etapas iniciales. El arranque del sistema supone la activación de todas las etapas iniciales y solamente estas. Quiere decir que en un programa que se presente o en una solución de automatización hecha en GraphSet, se pueden hacer varios GraphSet parciales diferentes, cada uno con sus respectivas etapas iniciales. Y cada una de las etapas iniciales va a estar activa al inicio del sistema. El PLC o el software las va a activar en su punto de partida. Ese es el punto de partida. Regla número 2. Flanqueamiento de una transición. Una transición flanqueable debe ser inmediatamente flanqueada. Es decir, una transición es flanqueable cuando ¿qué? La transición es flanqueable. Flanqueable significa que desactiva la etapa anterior, 11, y activa la etapa 12. ¿Cuándo qué? Cuando se cumple la siguiente condición. La transición que está flanqueable es esta transición y está esperando que se cumpla la condición A para poder avanzar a la etapa 12 y desactivar la etapa 11. Si se cumple esa condición, se cambia inmediatamente. Dice, regla de evolución de las etapas activas. Dice, el flanqueo de una transición supone la activación simultánea de todas las etapas inmediatamente posteriores y desactivación simultánea de todas las etapas inmediatamente anteriores. Es lo que sucede cuando se flanquea una transición, nuevamente. Si se flanquea esta transición, inmediatamente se desactiva la etapa 11 y se activa la etapa 12, en forma simultánea. En ningún momento van a estar las dos activas. Regla número 4. Flanqueamiento de transiciones simultáneas. Todas las transiciones flanqueables se flanquearán inmediatamente y simultáneamente. Esto quiere decir, como en este ejemplo, existen dos GraphSet. Este GraphSet está en la etapa 1 activa y este está en la etapa 74 activa. Y todas dos tienen la condición de ciclo único para poder avanzar. Quiere decir que en el momento que se pulse el ciclo único,
va a aparecer un 1 en ambas y ambas transiciones se van a flanquear. Es decir, este va a avanzar de la etapa 1 a la 2, desactivando la 1, y este va a avanzar de la 74 a la 7, desactivando la 74. Y la regla número 5, prioridad de activación y desactivación simultánea con prioridad de etapa activa. Dice, si la evolución de un graph debido a las reglas anteriores implica la activación y desactivación simultánea de una etapa, esta deberá permanecer activa. Quiere decir, si por programación, que debe evitarse, una etapa debe activarse y desactivarse, el graph, las reglas del graph lo va a mantener activo. O sea, le da prioridad a la activación de la etapa. Aquí se dan algunas herramientas que utiliza, digamos, la norma para poder manejar, digamos, una programación en forma estructurada. Estructurada es que a través de una acción que tenga una etapa en un graph, haga acciones en otro graph. Por lo menos, ¿qué significa esta acción? ¿O qué significan las órdenes de forzado? Todas estas son órdenes de forzado. Las órdenes de forzado afectan la dinámica global del sistema. Por lo tanto, se requiere que cumplan con reglas de evolución, que despeje ambigüedades o interpretaciones diversas. La regla número 1 de forzado dice, cuando un graph parcial es forzado, debe pasar de forma inmediata y directa a la situación de forzado. Por ejemplo, aquí, cuando llega a la etapa 2, está queriendo decir que force el graph 1 a que se active las etapas 13 y 17 de ese graph, de otro graph. Eso tiene que ser prioritario, inmediato. Por ejemplo, aquí, otra acción de forzado es, llega activándose la etapa 2, desactive todas las salidas, desactive todas las etapas de ese graph, apáguelas, desactívelas. Esa es una orden de forzado. Y si llega a la etapa 2, le está queriendo decir que inicialice el graph 3. Quiere decir que el graph 3 vaya hacia la etapa inicial de ese graph. Y una segunda regla, la regla 2. Esta regla relaciona el forzado con las reglas de evolución del graph convencional y se divide en dos. Dice, en cualquier cambio de situación, el forzado es prioritario frente a cualquier otra evolución. Quiere decir que a estas acciones de forzado se les da prioridad frente a otras. Las reglas de evolución del graph no se aplican en los graphs forzados y se permanece en esta situación hasta que no se desactiven las situaciones de forzado. Quiere decir que si este graph, que es el principal, y yo digo está en la etapa 2, le digo que haga que el graph número 1 se active en la etapa 13 y 17, el graph 1 se va a mantener en la etapa 13 y 17 sin importar si se dan las condiciones para su evolución. Es decir, se va a quedar congelado ahí en la etapa 13 y 17 hasta que desaparezca la etapa que le generó ese forzado. Y hay unas herramientas o algunas técnicas que se han desarrollado llamadas por lo menos organizar los programas en macroetapas, en los que se pueden, digamos, en una sola etapa llamada macroetapa, encapsular, digamos, lo que sea todo un proceso. Por ejemplo, esta macroetapa puede ser el taladrado. En otra macroetapa podemos hacer el escariado. Entonces, cuando se cumple la condición F, entra inmediatamente en la etapa inicial de esta macroetapa. Y se ejecuta, y cuando termina la macroetapa, termina en S1, que termina aquí. ¿Cómo se sale de ahí? Con la señal K. Es decir, entras a un subprograma
que termina y puedes avanzar. Quiere decir, puedes hacer un poco más organizada la descripción de los procesos digamos, y la programación. Bueno, hasta aquí ha sido como un resumen de la norma IS 60848 que tiene que ver con la descripción de los sistemas secuenciales a través de Graph-Z.